Bien, buenos días a todos. Como hemos visto, los sismos recientes han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad imperante de que trabajemos en la planeación frente a los desastres, sobre todo para no tener ya un comportamiento reactivo, sino poder realmente planificar, poder prevenir y sobre todo actuar de manera adecuada y oportuna frente a los desastres. Es cierto que los sismos son una amenaza tremenda, pero esta amenaza se suma a muchas más que están afectando cotidianamente a nuestro patrimonio cultural en el país y que además quizás no nos siembran en un momento como ha ocurrido con los sismos, pero que su acción a través del tiempo acumulativa está actualmente y ya desde hace varios años afectando a nuestro patrimonio y llegando incluso a desencadenar desastres, como es el caso del impacto por los efectos del cambio climático, que es una realidad que está afectando al país desde hace varios años y muchos de nuestros sitios patrimoniales están siendo afectados por ello. Y dentro de este patrimonio vamos justo a hablar de lo que es el patrimonio rupestre, que normalmente veíamos justo en la mesa anterior, pues la gran importancia que en estos desastres que estamos viviendo, pues el patrimonio histórico tiene. Se piensa en la parte arqueológica cuando estamos hablando de zonas pues abiertas al público, reconocidas, que tienen estructuras, y el patrimonio rupestre muchas veces queda de lado. Nuestro trabajo aquí es porque formamos parte del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre y de esta coordinación, y el objetivo del programa es justo dar atención a este tipo tan especial de patrimonio arqueológico, y el cual se encuentra muy vulnerable tanto a amenazas naturales como a amenazas antrópicas, y es un patrimonio que quizás no lo vemos mucho, pero tenemos más de 4.000 sitios registrados en el país. Por eso es importante ver también, ante la carencia de instrumentos de gestión para el riesgo de los desastres, pues poder abrir un espacio en donde podamos trabajar de manera multidisciplinaria y de la mano con la sociedad. Bueno, en la gestión de riesgos para este tipo de patrimonio es importante reconocer cuáles son sus valores, y bueno, es un patrimonio que tiene valores culturales que radican en que son manifestaciones de las culturas del pasado y son un recurso invaluable para el estudio y conocimiento de estas culturas que los crearon. Es un patrimonio reconocido por especialistas y por la sociedad en general, y forma parte de la identidad cultural de las poblaciones que están cercanas a estos sitios, que los consideran como lugares especiales o sagrados. Y bueno, son sitios que forman una unidad indisociable con el patrimonio, con los valores naturales de su entorno, y lo cual los hace especialmente vulnerables a sufrir afectaciones de tipo natural y antrópico. Bien, entonces lo importante en los procesos de gestión de riesgos es partir de este reconocimiento de las características y valores del patrimonio para poder identificar cuál es su vulnerabilidad. En el caso del patrimonio rupestre, pues por sus propias características, como mencionaba Alejandra, de esa unidad indisociable entre valores naturales, valores culturales, pues se ve afectado por las diferentes condicionantes que ya están perfectamente tipificadas y que se refieren a aspectos físicos, económicos, ambientales y actitudinales que impactan en los sitios, ¿no? De estos 4 grandes grupos, los que principalmente afectan este patrimonio son aquellos que tienen que ver con los aspectos físicos y los aspectos ambientales. Esto es por la propia naturaleza de estos bienes integrados en su conformación a la naturaleza, todo lo que tiene que ver con las condicionantes físicas de infraestructura, de diferentes espacios, manejo de esos espacios, y también de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente que está impactando directamente a los sitios. Entonces esos 2 grandes grupos de condicionantes son de los que más frecuentemente están marcando un punto de vulnerabilidad importante. Ahora, la vulnerabilidad va de la mano con lo que es la capacidad para responder, la capacidad de respuesta, a la que se le conoce como la resiliencia. Y en este caso sí sabemos y estamos conscientes de que en el caso de del patrimonio gráfico rupestre, pues la mayoría de los sitios no tenemos una capacidad de respuesta adecuada y oportuna en el caso de que enfrenten los desastres.
Y bueno, y de ello se desprende entonces la necesidad de poder clasificar y tener muy presentes cuáles son estas diferentes amenazas que están afectando al patrimonio gráfico rupestre. Principalmente tenemos las amenazas naturales, si bien hay un punto muy importante de contacto entre lo que es la acción humana, lo que son las amenazas antropogénicas y cómo están influyendo en lo que normalmente son las amenazas naturales, y esto es porque de esa conjunción es de lo que se ha derivado el cambio climático. Tenemos ya varios años recibiendo solicitudes de atención a sitios que han sido afectados por amenazas derivadas justo de esta conjunción entre la acción de los hombres con lo que es la naturaleza. Y lo importante de ello es poder, definir en qué nivel de riesgo se encuentra cada uno de los sitios y riesgo ante cada una de las diferentes amenazas. El riesgo pues es la probabilidad o grado de que ocurran daños en el patrimonio, y esto se puede, un instrumento muy importante son los mapas de riesgo, que bueno, ya se ha platicado aquí el día de hoy, pero lo importante es saber que ya diferentes instituciones han generado una serie de, tenemos el Atlas de riesgos para prevenir desastres, tenemos los mapas que generan varias fuentes, como son por ejemplo Senapred, y sobre todo tenemos también unas muy interesantes que ha generado el INEC y por supuesto nuestro instituto. Lo importante es que, a partir de estos mapas que ya están disponibles en muchas plataformas y desde diferentes instituciones, nosotros como conservadores sí podemos contar con información institucional que se pueda vaciar en ellos y podamos ir generando poco a poco los mapas específicos de riesgos. En este caso nosotros lo que hemos hecho es cruzar la información de esas fuentes iniciales con la información que nos ha dado la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, y podemos ver, por ejemplo, en el caso que estamos mostrando, que es el mapa de riesgo por sismicidad, cómo se encuentra distribuido el patrimonio, los sitios gráficos rupestres a lo largo del país, y cuáles se encuentran en las zonas de mayor sismicidad y cuáles tendrían un riesgo menor, por ejemplo, en el caso de las que se encuentran en el color verde, como tendrían un menor impacto. Ahora, aquí les mostramos otros ejemplos de mapas de riesgos, también por amenazas naturales, en donde estamos mostrando dos aspectos. Uno son las sequías, la distribución de sequías, y otro el peligro por ondas de calor. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Que estos dos amenazas finalmente están llevando un riesgo importante a estos sitios, y que muchas veces se traduce, por ejemplo, en incendios. Tenemos una gran cantidad de sitios que están reportando incendios, sobre todo en la temporada de mayor sequía, y aquí podemos ver cómo se encuentra la distribución de los sitios, y cómo hacia el norte del país pues tenemos un mayor riesgo de sufrir afectaciones de este tipo. Aquí les mostramos otro ejemplo en el caso de las inundaciones, y vemos cómo se encuentran distribuidos también los sitios rupestres. Todo eso pues nos va marcando pautas para poder definir justo cuál es la posibilidad de atención para ellos. Y este es otro punto. Además de los mapas de riesgo, ya existen los mapas de impacto económico. Esto es muy importante porque ahí es donde cruzamos la afectación del patrimonio cultural con lo que fueron las afectaciones o desastres, si se llegó a ese nivel, y cómo está repercutiendo a nivel, digamos, socioeconómico. Les estamos mostrando aquí tres mapas, uno por ciclones tropicales, por lluvia e inundaciones, en donde vemos el color más oscuro es el que representa el mayor impacto, y en donde pues vemos que hay estados recurrentes, como el caso de Veracruz, que ha sido más afectado por este tipo de amenazas. Entonces, los mapas de impacto económico también son de utilidad. Contamos también ya con lo que son la distribución de los municipios más vulnerables ante lo que son los efectos del cambio climático. Esto principalmente pues es trabajo que ha generado el INEC, y lo importante es que podemos, estos mapas ya están armados, como lo ven, a través de municipios, y podemos definir claramente cuáles sitios están siendo afectados de manera más importante por el cambio climático. Algo que es bastante notorio es que si ven en la península de Baja California, donde tenemos una gran cantidad de sitios rupestres, es donde el trabajo en términos de gestión de riesgos en general, obviamente no solo para estos sitios, en general está más atrasado, donde los estados reportan un menor avance en instrumentos de gestión generales para la protección civil y por supuesto para el patrimonio.
Y esto es lo último que quería mostrarles ahorita, que se refiere también a las proyecciones a futuro. Eso es muy importante. Actualmente también ya contamos con todas las proyecciones de diferentes riesgos que, por ejemplo, en este caso traje dos ejemplos de lo que se refiere al cambio climático. Estamos viendo como en una proyección al año 2039, aunque hemos encontrado ya proyecciones hasta el 2099 y seguro habrá más allá de eso, cómo se espera que siga cambiando las condiciones ambientales. Y el problema en este caso es que el cambio climático nos modifica los entornos, la incidencia de los diferentes elementos naturales sobre el patrimonio y por lo tanto nos lleva directamente a su deterioro y posiblemente puede terminar en desastre. Entonces aquí estamos viendo una proyección de aquí a solo 21 años y estamos viendo, por ejemplo, un aumento de las temperaturas en la parte norte del país, donde tenemos mucho patrimonio geográfico rupestre, hasta de 2 grados en solo 21 años, pero a mí me parece mucho más elocuente ver el caso de cómo va disminuyendo la precipitación pluvial y vemos como en el caso nuevamente de la península de Baja California hay un decremento de lluvia hasta en un 40% y estamos hablando solo de una proyección a 21 años. Obviamente, digo, no son predicciones, son proyecciones, pero nos dan elementos para poder trabajar en los aspectos de gestión, no solo a partir del escenario actual, sino también previendo a futuro. Bueno, a través de los años de atención del programa rupestre, hemos tenido diversos sitios donde hemos atendido. El más extremo caso que hemos atendido es el sitio rupestre Cuevas Pintas, que tuvo afectaciones por tormentas tropicales que reincidieron en el sitio varios años y bueno, provocaron que el sitio quedara sepultado. Y bueno, es un sitio que también está afectado por temblores, como se puede ver en la diapositiva, y bueno, no es el temblor específico de este septiembre pasado, pero también está en riesgo de sufrir este tipo de afectaciones. También el sitio rupestre Parrillas, que es un sitio que ha sido afectado por construcción de presas y posteriormente la explotación del material que provocó que se desprendiera el frente con pinturas y con las afectaciones también por tormentas tropicales. Este monolito con pinturas fue movido de su lugar y hasta el momento no se ha encontrado dónde está. El sitio rupestre de Roca de San José en Baja California, que ha sufrido afectaciones por incendios, las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, que están en riesgo de sufrir afectaciones por fenómenos naturales, por tormentas tropicales y el cambio climático. Los sitios de la mitad de Sonora, que también han sufrido afectaciones por tormentas tropicales, que han causado afectaciones en las zonas de pintura rupestre. Además afectaron a nuestros andamios y todos los materiales que utilizamos para el trabajo. El sitio rupestre Altar de Carreraco en Puebla, que está en riesgo por sufrir impactos por lluvias intensas. Y bueno, los sitios en riesgo de sufrir afectaciones también por crecimiento urbano descontrolado, como son el sitio rupestre Cerro Largo y el Jito en el estado de Sonora. Bueno, esos son algunos de los ejemplos de sitios que han sido afectados por las amenazas naturales y antrópicas. Y bueno, en el escenario actual de que estamos conscientes de esta falta de instrumentos de gestión, pues caminando hacia un plan de gestión de riesgos para los sitios rupestres, nos basamos principalmente en el ciclo de la gestión del riesgo de desastres, que ya está, digamos, acordado internacionalmente y que bueno, que finalmente ha sido muy trabajado y sobre todo difundido a través de instituciones como la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Ecomúsico, etc. Lo importante de partir de esto es que el ciclo abarca la etapa de prevención, de respuesta y de recuperación. Quiere decir antes, durante y después. En este momento lo que nos ocurrió con los sismos nos puso en una etapa de respuesta, o sea, al inmediato acaba de ocurrir el desastre y entonces actuamos, respondimos como hemos podido de nuestra mejor forma, pero lo que quiero mostrar aquí es que esta etapa de prevención es la más importante y no tenemos que esperar a que ocurran otros desastres parecidos para retomarlo. Por eso inicié diciendo que
que estos sismos trajeron nuevamente a la mesa algo que desde el 85 y desde muchos otros desastres que hemos padecido, pues se ha presentado recurrentemente, pero que parece que pasa el desastre y se nos olvida, ¿no? Y volvemos a iniciar. Bueno, dentro de este ciclo, algo que quiero nada más marcar importante es que para que realmente pueda ser efectiva esta gestión, necesitamos por un lado el asegurar un monitoreo vigilancia de los sitios. Muchos de los sitios rupestres están básicamente en lugares de difícil acceso, aislados. Sin embargo, hay una relación ahí sobre todo con las comunidades locales, que son las que pueden ayudar a hacer este trabajo, sobre todo porque ustedes saben que la gran mayoría de ellos no están abiertos oficialmente a la visita pública. Y por otro lado, pues la relación directa entre todos los participantes a lo largo de la prevención, la respuesta y la recuperación, para evitar que haya momentos en donde la comunicación no fluya y el plan de gestión de riesgos no pueda realizarse. A partir de ello quisiera nada más resaltar algunos principios relevantes en la gestión de riesgos para los sitios rupestres. El primero es que cualquier instrumento de planeación, o que puede ser desde un plan formal de gestión de riesgos hasta unas directrices, unas indicaciones, pero bueno, cualquier instrumento de gestión que en este sentido queramos generar, pues debe de buscar evitar y reducir las amenazas por las diferentes, los riesgos por las diferentes amenazas naturales, antrópicas o por cambio climático, para evitar en la medida de lo posible los desastres. Que la parte central de ello es que podamos proteger sobre todo lo que son los valores patrimoniales del sitio. Ese es nuestro objetivo central, pero estos planes de gestión, si bien buscan la protección del patrimonio cultural tangible, también es importante que busquen la forma de asegurar las vidas humanas y los medios de sustento relacionados con estos sitios, es decir, tanto al personal de los sitios o las comunidades que están vinculadas de alguna forma con ellos. Y también considerar que los factores que determinan la vulnerabilidad son cambiantes. Ya vimos justo cómo a través de toda la acción humana hemos ido cambiando la cuestión climática, y ahora tenemos situaciones que van modificándose o que son distintas a las que hace 10, 15, 20 años había. Entonces también la gestión tiene que ser un aspecto que considere esa posibilidad de de flexibilizarse y adecuarse a cada momento. Y ya estamos por terminar. Solo quiero resaltar algo muy importante, que es aquí lo que estamos mostrando como nuestro punto 5. La gestión de riesgos en sitios debe considerar también no solo esos efectos extraordinarios y dramáticos como pueden ser los sismos, sino lo que se llama también amenazas o factores de vulnerabilidad subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta de mantenimiento, una gestión inadecuada, el deterioro progresivo de los sitios rupestres, la ausencia de zonificación dentro de ellos, o que no haya zonas de protección de los ecosistemas, también finalmente son amenazas que tienen que ser consideradas dentro de los planes de gestión de riesgos, y que pueden, y están, porque eso lo estamos viviendo dentro de la atención que damos a los sitios rupestres, están desembocando en desastres que, bueno, si quieren han sido puntuales, pero finalmente se van multiplicando a lo largo del tiempo. Y de aquí pues simplemente decir que debe establecerse un programa específico para cada sitio, y nuestras conclusiones finales son las siguientes. Bueno, la prevención de riesgos de desastre en los sitios con patrimonio geográfico rupestre debe ser tomada como prioritaria para la conservación de estos sitios. Creemos que es importante trabajar institucionalmente en la generación de estos planes de gestión de riesgos, para, partiendo del reconocimiento de las características y valores de este tipo de patrimonio y las amenazas a las que están expuestos, para que ello nos ayude a clarificar las tres grandes frases de acción, que es la prevención, la respuesta y la atención. Este plan de atención de riesgos se deberá de irse adaptando conforme a los cambios en las condiciones del cambio climático global. Y bueno, es importante emprender una campaña institucional que permita a la sociedad actuar de manera conjunta con nosotros para sumarse a la protección de este tipo de patrimonio. Y bueno, esperamos que este trabajo sea una invitación para fomentar el fortalecimiento de capacidades institucionales, de autoridad y sociales en torno a la gestión de riesgos de desastres en sitios con patrimonio geográfico rupestres de nuestro país. Muchas gracias.
intentar decir algo nuevo. Ya han pasado más de 30 años que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció en 1990 el Decenio Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, que fue un planteamiento, un cambio de paradigma para que los países pudieran transitar de estos enfoques reactivos de prevención a un enfoque que privilegiara la gestión del riesgo a partir de entender de una manera diferente los componentes. Ya se han mencionado los conceptos. Es muy interesante que este esfuerzo de carácter internacional pues nos haya agarrado pues un poco sin los protocolos que nos permitieran gestionar y canalizar la situación. Y digo que es una pena, es una lástima, porque justo también hace unos 15 años estábamos aquí en este salón cuando se estaba desarrollando el Previna, que ya se ha platicado por acá, el programa de prevención de desastres en materia de patrimonio cultural, que en ese entonces intentó, con algunas nociones, yo creo que con un poco de viento de este decenio internacional, construir una forma en la que la institución y los especialistas pudieran abordar el tema de la reducción de desastres, que además debo decirles que eso es un término equivocado, no se pueden reducir los desastres. Y bueno, el cambio de enfoque era muy sencillo, se ha planteado acá, hay una realidad, hay un sistema afectable, en el caso de nosotros, los bienes, y hay unos componentes que hacen juego en una ecuación, la ecuación de la reducción, que identifica una amenaza, es un factor externo, que se puede convertir en peligro si hay una relación estadística. Si la amenaza es recurrente, se convierte en peligro. Un estado de susceptibilidad a determinados factores, no a todos, no todos somos susceptibles a las heridas de amor, diría alguno, pero sí somos altamente vulnerables a otras. Por lo tanto, el concepto de vulnerabilidad es sumamente relevante en esta manera de entender. Bueno, amenaza más vulnerabilidad es igual a un valor que es proporcional. Es decir, hay el riesgo no es otra cosa más que un factor de probabilidad. Y al ser un factor de probabilidad del riesgo, es susceptible de gestionar, de administrar. Esa ecuación dice, las amenazas no las vas a prevenir, ¿no? Lo podemos prevenir de un sismo, pero donde sí podemos incidir es en nuestro sistema afectable, es decir, de un estado de susceptibilidad lo tenemos que llevar a un estado de fortaleza. ¿Por qué? Para hacerlo más fuerte a las amenazas y reducir la probabilidad de que resulte afectado. Bueno, intentamos meter eso al Previna, fue un poco difícil porque todavía prevalecía en ese entonces la necesidad de seguir entendiendo como política la prevención. Hay que prevenir, hay un antes y un después, ¿okay? Y hay que prevenir y capacitarnos para todos, sismos, deslizamientos. Wow. Y bueno, pues nos ha agarrado después de 15 años una situación en la que
los protocolos existentes, como se ha mencionado acá, pues se superaron, no fueron del todo eficientes porque no incidimos, desde mi punto de vista, en el ámbito en el que debíamos de incidir, que es hacernos más fuertes. Y bueno, hace más o menos 3 meses, un mes después de los sismos, me vi en el Estado de México con una situación retadora, interesante. Ustedes han visto imágenes verdaderamente dramáticas, unas que provocan la reflexión sobre en dónde hemos estado, en dónde pasamos. Cada una de las imágenes de esta realidad nos recuerdan, es una suerte de espejo, ¿no? Todos nos miramos como especialistas, como institución, como sociedad, y pues esta realidad que nos dejó el sismo del 19, con los protocolos superados y con una situación que es entendible, es normal. La teoría y los especialistas señalan que cuando la capacidad es superada, ¿sí?, deviene un estado o un modelo de intuitivo de reacción, ¿no? El sentido común con lo que tenemos, y de esa manera, pues, o así se caracterizaría septiembre, octubre, ¿no? Es decir, hicimos lo que podíamos, lo que nos provocaba la magnitud de esto, pero también los especialistas señalan que después de este momento tenemos que transitar hacia un modelo estructural que nos permita, además de la reflexión, que es buena, pero no es muy útil en la realidad, digamos que ya en la cancha. Con todo eso, pues, estructurar algo que nos permita avanzar. Esta es la realidad que tenemos en el Estado de México, esta es la distribución de los 279 inmuebles, todos monumentos históricos que fueron afectados, una distribución interesante. Cada uno de los mapas, como los que nos mostraba Sandra, pues nos generan una cantidad de interpretaciones, ¿no?, al relacionarlos con factores que están formando parte de los contextos, suelos, digamos, factores socioeconómicos, presencia institucional, calidad profesional, vaya, con cualquier variable que podamos usar, pues hay interpretaciones múltiples. Pero en este momento este recurso cartográfico nos presenta la distribución de acuerdo a la magnitud de afectación. Ustedes han escuchado y han trabajado sobre estos segmentos: daños menores, daños medios y daños mayores. Pudieran haber sido otras, pudieran haber sido daños mayores en los arqueólogos usamos tipo variedad, de tal suerte que se nos antojaría hacer una combinación de muchas cosas. Y lo menciono porque esta manera de entender la realidad, de construir la realidad, es la que construye la planeación y la programación. Estos nosotros los denominamos segmentos de magnitud. Tenemos un segmento de daño menor, los de color azul, todos los puntitos azules son los inmuebles de daño menor, los puntitos de color naranja son de daño medio, y los puntitos las iglesitas de color rojo son los de daño grave. 71 municipios de los 125 tienen al menos un inmueble afectado. 11 de esos 71 tienen declaratoria de desastre. Son los rojos. Hay densidades interesantes ahí. Corresponde de alguna manera la densidad en esta parte roja, ¿no?,
con la condición de desastre, ¿no? Y la verdecita es la que no tiene declaratorio. Esto es importante porque los mecanismos de gestión tienen que ver justo con su ubicación en un entendimiento general de la atención. Bueno, pues en un escenario tan interesante, tan desafiante, tan de reflexión, pues cómo abordar la restauración del patrimonio dañado. Creo que eso nos ha dejado sin sueño a muchos durante muchos días, muchos meses. Y ha dado para muchos también a conclusiones, ¿no? Que van desde el no se sabe, no se entiende cómo hacerlo, hasta estamos preparándonos, hasta ya tenemos la solución. Pues nosotros partimos de un principio metodológico que te obliga pues, a preguntar ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo y cómo lo puedo hacer? Bueno, tampoco esto es una receta, pero son los 6 pasos para hacer un modelo de gestión. Por lo menos el que hicimos en el Estado de México, el que estamos proponiendo. El primero es allegarse de marcos conceptuales. Si vamos a gestionar estados, pues no vamos a hablar o no vamos a usar términos que no vienen al caso. Nos gusta hablar de la reducción del riesgo de desastre, porque nos permite entender que hay un gran reto, porque nuestro patrimonio cultural, sean los sitios de gráfica rupestre, los sitios arqueológicos, etcétera, pues son muy vulnerables a todo. Y son estos sobre los que tenemos que incidir. Bueno, el segundo paso es adoptar una metodología de planeación. Hay muchas, ¿no? Hay intuitivas, ¿no? Puedes entrarle por diferentes formas. La tercera es implantar un método para la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos algo? Espero que me digan, lo consulto, lo que se me ocurre, lo que los datos me den. Estoy hablando de la fase de emergencia, tantito después de la fase de emergencia. El cuarto es implantar un marco de acción. ¿Cómo vamos a caminar? Ahorita lo vamos a ver. El quinto es instrumentar un dispositivo para el control de daños, porque estamos gestionando etapas y momentos. Y el último es no perder el optimismo. Yo agradezco a los especialistas del Centro INA, a los arquitectos, a los restauradores, a Talía, que me ha dicho que tengo 10 minutos, con quienes hemos entendido y hemos llevado el proceso. Bien, no es otra cosa más que esto el modelo que hemos generado. Estamos en un estado de desastre porque se han superado las capacidades, los protocolos no han servido. Eso sucede en Italia, en Francia, no es exclusivo de México. En el primer mundo, hasta en Polanco. Es decir, no se trata de reconocer que estamos mal, se trata de reconocer pues, que se ha superado la capacidad que teníamos, la que tuvimos. Y lo que vamos a hacer es gestionar este estado de desastre a un estado de retorno, es decir, buscando no recuperar la normalidad, que nunca la vamos a recuperar porque todo se afectó, pero sí transitar de estados, entre estados. Entre eso hay procesos de gestión, por eso nosotros hablamos de un modelo de gestión. Y esa foto es muy interesante. Es de Ocuilan, es la parroquia de Santiago Apóstol, ¿verdad? Que quedó, es la más bonita, la foto más bonita de cómo quedó el inmueble. Y es justo esto, ¿no? Necesitamos fortalecer capacidades, necesitamos mantener y generar información y necesitamos recursos adicionales. Todos los estados de desastre requieren recursos adicionales a los que tenemos. ¿En qué medida? Pues
eso va a quedar definido por el modelo. Bien. Bueno, es muy sencillo. Si estamos en un estado de desastre, queremos estar en un estado de retorno, adoptamos una metodología y entendemos una realidad. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En el caso de nosotros hemos identificado 3 componentes de toda esta realidad. La primera es edificios relevantes. Los edificios relevantes son aquellos que son monumentos históricos catalogados, propiedad federal, que son los que nos permiten los mecanismos de financiamiento que tenemos, de fondeo, entrar directamente. ¿Por qué no están los monumentos históricos de propiedad privada? ¿Por qué no están los monumentos históricos de propiedad o posesión del municipio, etcétera? Pues porque no están contenidos en la póliza de seguros. En nuestro modelo son relevantes por eso, porque son los que nos permiten avanzar en los procesos. Pero eso no quiere decir que los que no son relevantes estén fuera. Para nosotros son construcciones de interés arquitectónico, tanto esos como algunos otros componentes de valor histórico del conjunto. Y el otro es el paisaje urbano. Se hablaba acá de enfoques como el de la resiliencia, pues sí, la del optimismo también. Hay una enorme oportunidad más allá de lo que es todo lo que podemos ir diciendo que justifique el estado de las cosas. Hay una enorme oportunidad para ir recuperando lo que hemos perdido, por lo menos lo visualizamos en el Estado de México, en donde los inmuebles son los que no solamente han sido dañados, sino también un entorno, las colindancias, el conjunto histórico y demás. ¿Qué vamos a recuperar? Aquí hay preguntas. ¿Qué restauramos? ¿El inmueble por el inmueble? ¿Los valores artísticos, estéticos del inmueble? ¿O lo entendemos en un contexto y en donde el proceso mismo de recuperar puede tener una incidencia en lo local y en esas colindancias? Es una aspiración, por supuesto. Bueno, esa realidad, como ya lo veíamos, la definimos en 3 segmentos: los daños menores, los daños moderados y los daños severos. ¿Por qué? Porque estamos alineados con el plan maestro de la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura ha establecido como criterio de programación los segmentos de magnitud. Tendremos primero que intervenir los de daño menor, ¿sí? A una fecha, y luego tenemos otra fecha que son los de daño moderado, y luego son otra fecha los de daño severo. Teniendo esa, digamos, relación, un vínculo con un ordenador programático de mayor nivel, pues nos debemos ajustar a él. Bueno, pues esto es un poco la distribución que ya veíamos, y esto es segmentado, la distribución por segmentos de daño, ¿no? Y esto es los de daño medio, y este es la distribución de daño grave. La representación cartográfica es muy interesante porque las preguntas que siguen es: si ya tengo un ordenador de programación, ¿cuáles son las prioridades? Es decir, ¿qué inmueble empiezo? ¿O cómo empiezo? ¿Con cuáles? ¿Los de aquí? ¿Los del municipio de acá? ¿Los que están de este lado? ¿Los que me piden porque soy de Ohuila? Es decir, uno puede construir los abordajes con criterios pues, bastante diversos. Bueno, pues esto no es otra cosa más que la definición de estados normales. Y en nuestro modelo, pues cada segmento, cada unidad de intervención tiene una serie de características que asocian riesgos, es decir, probabilidades, y formas de financiamiento. Pero también definen en un sentido más amplio, pues, cuáles son los daños, es decir, cómo describimos uno y cómo lo distinguimos de otro. Ese es el gran tema, o fue el gran tema, ¿no? Porque yo puedo tener un ojo de médico de trauma, ¿no? Y un daño severo decir, ay, fueron 3 raspones, ¿no?
puedo ser sumamente susceptible, y entonces veo una grietita y digo, oh, esto se dañó totalmente, es severísimo, ¿no? Eso es un punto de reflexión muy interesante. Pero bueno, son los tipos de daños, qué tipo de intervenciones, un poco para unificar marcos de atención, y las inversiones, cuánto vamos a necesitar en términos de rangos, y si hacemos la suma entre todo el universo, más o menos necesitamos 1.500 millones de pesos, así como que a lo que el ojo dio, dicen. Bueno, nuestro modelo tiene dos ámbitos, y con eso ya voy a ir avanzando más rápido. No solamente buscamos restaurar en el sentido de reparar los daños, que es un proceso técnico, académico y demás, sino también buscamos la recuperación, que es el componente intangible del patrimonio o del proceso de gestión, y tiene que ver con la funcionalidad de los inmuebles. La presión que estamos teniendo no es porque la gente esté preocupada, tampoco quiero minimizarlo por el monumento histórico. Melina no hace nada sobre los monumentos históricos, no, que no se restaure su iglesia porque hay que hacer la fiesta y hay que sentir la tranquilidad de que el santo, ¿verdad?, pues tiene su casa bien, porque la aspiración de todos es tener el mejor templo, el más bonito, el más limpio. Perdón si lo bajo en este nivel, no es ese el nivel de entendimiento sobre el significado de los inmuebles, pero lo planteo así porque no es necesariamente la preocupación y la presión que hemos nosotros notado, ¿no? Y ese es un factor de cualquier modelo de gestión, trabajar con las presiones, qué daños, cómo vamos a controlar los daños frente a esto. Y tiene que ver también con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, las iglesias son los espacios en donde se reproducen prácticas, costumbres, formas de vida, entendimiento, etc. Por eso era importante la restauración del Sacromonte en Amecameca, porque es el inicio, ¿no?, del calendario ritual. Nosotros no lo restauramos directamente, participamos en nuestra comisión normativa. El arquitecto Javier asesoró, estuvo ahí acompañando el proceso. Bueno, esas son nuestras líneas de acción. Es una plataforma de gestión y seguimiento sobre aspectos de coordinación, en un minuto, financiamiento, modelos de intervención, las prioridades, la infraestructura de datos espaciales, se hablaba de por acá, es muy importante documentar la toma de decisiones, tiene que ver con información, tiene que ver con el mantenimiento de esa información. Ha sido el gran reto para nosotros en esta fase, porque ha salido todo. En estos momentos sale lo peor de todo. Y lo que no queríamos, porque estaba bajo la alfombra, ya salió. Un programa de recuperación, y bueno, voy a ir más rápido. Los componentes, un Fonden, que es un componente importante, el tema de la aseguradora, lo normativo, lo gerencial, el vinculatorio y la activación. Es decir, no solamente es hacer el trámite para tener dinero del seguro, sino es también, pues, trabajar con las comunidades, trabajar con los colectivos, con los padres, con los actores, pues, con los empresarios, ¿no?, con los constructores. No se me vaya. Es muy rápido. Este es nuestro esquema de operación. Reconocemos una base de actores, establecemos o se están estableciendo una serie de acuerdos institucionales y seguimos políticas, estrategias, bueno, componentes de políticas, estratégicos, operativos, de seguimiento y evaluación, y estamos trabajando sobre 4 estrategias. La restauración del patrimonio, es un proceso técnico, es solamente de lo que se ha abordado acá, ¿no?, que si registras, que si el daño lo ves así, lo clasificas, etc. Financiamiento e inversión, porque la pregunta es, ¿nos va a alcanzar? Información, sensibilización y compromiso, y difusión y
atención ciudadana, que ese es otro aspecto importante alrededor de esto. Y tenemos una serie de programas auxiliares. Denme un minuto solo para mostrarles esto. Ya no voy a hablar, voy a darles así, vean ustedes. Ese modelo de gestión se materializa a través de un plan, un documento redactadito, y nosotros lo denominamos un plan de gestión. Es el plan de gestión para la restauración del patrimonio afectado por el sismo, etc. No es otra cosa más que un mecanismo de gestión, con estrategias, programas, metas, indicadores, etc. Un plan de manejo, pues, un plan gerencial. Y bueno, pues usted tiene sus objetivos, ya está hecho el documento y establece, pues hay una valoración que compromete los recursos necesarios para en un periodo de 5 años. Estas son una serie de acciones de los programas de atención ciudadana. Tenemos un módulo de atención ciudadana en el Centro INAH, que está ahí, ¿no? Si alguien conoce gente del Estado de México, invítelo a que vaya. Un organismo gestor, a través de un alineamiento entre la Oficina de Sismo Central, que esto tiene lo suyo, una oficina en el Estado de México, un grupo de tareas con gente, con unidades técnicas, etcétera, un grupo asesor y un subcomité de emergencia que es el que opera en el Estado de México. Bueno, pues ese es el grupo de tareas, todos esos trabajamos, somos trabajadores del instituto, partimos entre la mitad y la mitad. Una estrategia de zonificación operativa, 71 municipios, ¿no? Tenemos condiciones pues, no las adecuadas, no las ideales, perdón, pero pues esta no es otra cosa más que resolver, intentar resolver cómo seguimos avanzando en las decisiones sobre pues, qué restauramos, cómo lo restauramos, quién lo restaura, cómo vamos y le damos seguimiento, supervisión, etcétera. No me voy a entrar más. Un mecanismo que establece prioridades en términos no de segmentos. Un ejemplo de un programa de acciones. Mediación social, esto es muy importante porque hemos trabajado con Thalía. El Estado de México requiere de todos ustedes, serán bienvenidos. Tenemos una cantidad importante, interesante de proyectos, programas, ámbitos de gente ávida de participar en talleres. Y todo lo que han soñado, todo lo que ha sido los últimos años de la conservación, la sociedad, es la oportunidad. Es la oportunidad. Y bueno, estos son todos los programas, esto lo vamos a tener en línea. Y únanse al Sismóvil. Es el INAH en movimiento. Ustedes han de haber escuchado que el INAH no ha ido, que el INAH no está. Hemos ido a todos, lo que pasa es que no nos vemos, porque vamos en unas camionetas blancas que ni siquiera están rotuladas, que no saben que fuimos. ¿Sí? Bueno, esto es una idea ya probada en muchos contextos, y no es otra cosa más que una caravana en un camioncito que ya tenemos, que lleva una exposición, no esta es aspiracional. Un arquitecto, un restaurador, un agente de taller, ¿no? Vamos a conseguir teatreros, cuentacuentos y demás, porque lo importante es que el proceso de restauración no lo entendamos necesariamente como algo técnico, es un proceso social. Si no hacemos que la gente se apropie, participe, entonces estaremos ampliando la brecha que hoy tenemos con respecto a la institución y la conservación. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a participar tanto a Thalía como a Dulce, que son además de las personas que están organizando este foro. Esta presentación que sigue después de los temblores de septiembre del 85, lo pensamos básicamente en ver qué tenemos,
qué es lo que sucedió y qué es lo que viene para adelante. A mí me toca ver la primera parte y yo me voy a parar y no voy a poner allá porque me siento más segura. Aquí. Primero recordemos, ya lo hemos estado viendo, México es un país con riesgos naturales y no solamente sismos, tenemos, es una zona donde se reciben muchísimos huracanes, tenemos inundaciones, es una zona volcánica igual, que va paralelamente a la parte de los sismos, y tenemos afortunadamente ya muchos mapas de riesgo que se han estado trabajando, como ustedes han estado viendo. Esa parte adelantada no está terminada, es además dinámica, porque están cambiando a veces los mapas de riesgo, pero por lo menos sí hay esfuerzos donde se están haciendo de instituciones gubernamentales. De los sismos en la historia, yo tomé algunos relevantes que incluso tienen nombre, no son todos porque hay algunos otros que son mucho más importantes. Uno, todavía en 1787 aún no existía el sismógrafo, sin embargo, por los reportes que se tienen de ese sismo, se ve que es el más fuerte que se ha tenido, al menos en el territorio nacional, que fue aproximadamente de 8.6 grados, que es lo que se calcula. En 1920, uno de Jalapa, que el epicentro estuvo en Jalapa y no fue tan fuerte, fue de 6.4, pero tuvo bastantes víctimas por la zona que se dio y porque estaba muy cerca del epicentro en la parte de Jalapa. El sismo de 1957, que se conoce como el sismo del Ángel, también es uno que también afectó mucho la Ciudad de México. Bueno, no la afectó tanto, fueron pocos construcciones que se cayeron, que fueron afectadas, pero que es famoso porque sí se cayó el Ángel de la columna de la Independencia. Después sigue el 85, que fue realmente el que ha tenido mayores daños y ha cobrado más vidas, al menos en la historia que hemos tenido, y fue realmente un parteaguas para muchas áreas, tanto de protección civil como de reacción y de cómo se iba a resolver este asunto. Después sigue el del 99, que fueron dos sismos que afectaron sobre todo Oaxaca y Puebla, y en el 2010 hay uno de magnitud 7.2 que no habría que olvidar, que fue en Mexicali, porque ahí hay otras placas que tenemos, tanto la territorial como la que da al Pacífico, y que también ahí tenemos muchos problemas. En el 85 empieza a darse una serie de situaciones, se crea el CENAPRED, se ve protección civil, para el ejército se va viendo el plan de acción que tienen para atender desastres y una serie de lineamientos que se van viendo. En cuanto al patrimonio cultural, en ese momento se ve, como también en el 85, a finales de diciembre, se da el logo del Museo de Antropología. Para 1986 sale incluso, firmado por el presidente de la Madrid, las normas mínimas de seguridad para los museos, donde se contempla no solamente la parte de protección en riesgos, sino también la parte de prevenir el robo, prevenir el cuidado también del patrimonio, y ese es un primer antecedente. Se empiezan a crear algunas otras documentos, y esto sí quería resaltarlo, porque tenemos muchos antecedentes de documentos que nos están ayudando y que ya existen, como normas, lineamientos
y demás. De patrimonio pues está la parte del CONDEM, ya para al menos aquí en la coordinación de monumentos históricos se ha estado atendiendo el patrimonio en 1973 también hubo un sismo muy fuerte en Oaxaca y hay un registro de que la gente de aquí fue a ayudar a atenderlo. También en Guatemala también fueron gente de restauración a ayudar a atender el sismo de Guatemala, y sí ha habido, digamos que, experiencias de atención en esta parte de los sismos, de atención después de los riesgos. En el 2000, para la protección del patrimonio cultural, no solamente tenemos la parte del programa, que sí es importante, ya lo mencionó el arqueólogo Buitrón, también se generaron de ahí varios documentos como manuales, guías de trabajo, lineamientos y demás. Sin embargo, lo cierto es que se han estado olvidando, pero esos documentos existen y habría que a lo mejor, en todo caso, revisar su funcionamiento. Además tenemos esta parte de los protocolos de conservación y protección, que son diferentes a la parte de todo el programa de Previna. Son 10 protocolos que abarcan desde las condiciones de humedad, temperatura, que sería de conservación preventiva, atención a riesgos y prevención de robo, e incluso el último es en caso de conflicto armado. Entonces también habría que revisarlos. Bueno, del Previna yo nada más existen algunas adaptaciones, se fue reduciendo también toda la parte del programa de Previna, lo lleva a partir de que a pesar de que aquí se empezaron a hacer algunas acciones para la protección del patrimonio, se genera justamente de las experiencias que tenemos, tanto monumentos, pero sobre todo de aquí, se genera el Previna, pasa ya como un acuerdo institucional lo va llevando la Coordinación Nacional del Centro SINA, y se ha reducido y se han hecho algunas otras documentos también. La Dirección de Operación de Sitios, por ejemplo, tiene varias publicaciones donde se atiende también esta parte de la prevención de desastres. En las páginas también tenemos algunas otras cosas, hay publicaciones tanto por el INA por nosotros y publicaciones internacionales que también hay realmente mucho en la biblioteca. Tenemos una sección especial tanto de desastres, o sea, por ejemplo, de sismos, volcanes, todo eso, qué son y cómo están y cómo se están atendiendo. Entonces, se está incrementando esta parte. En el archivo también tenemos algunos documentos que podríamos ver. ¿Perdón? Y bueno, la idea era como presentar un poco los antecedentes para recordar que no es que no se haya hecho ningún trabajo, sino la importancia de retomar muchos de los proyectos de trabajo que se ha realizado. Me voy a ir muy rápido, de hecho parte de esta información ya la presentó Liliana en su exposición y el arquitecto Balandrano. Nada más, bueno, recordar, tuvimos 2 sismos y en ese sentido también quisiera pues que se resaltara que al final sí en estos eventos pues se sobrepasó la capacidad que tenía el instituto. No es cualquier cosa tener 2 sismos con un periodo de tiempo tan corto, con afectaciones tan graves en tantos estados, ¿no? Entonces tuvimos el sismo del 7 de septiembre que afectó principalmente a Chiapas y a Oaxaca, y 12 días después tuvimos el sismo del 19 de septiembre que afectó a todos estos otros estados y tuvo, bueno, ya pequeñas repercusiones en realidad en Chiapas y en Oaxaca. Y bueno, aquí están el número de bienes inmuebles dañados que presentó el arquitecto Balandrano, que son 2.102, y aquí están en el mapa reflejados más o menos por cada uno de
de los estados, los inmuebles por cada uno de los estados. Y aquí lo que les presento es el número de bienes muebles afectados en su ubicación geográfica, recordándoles que esta información que estamos presentando es únicamente la que se tiene sistematizada en la base de datos que presentó Paulina. Eso quiere decir, los números que están en rojo es porque esa no es la realidad de bienes, de la afectación de bienes, sino es lo que se ha podido sistematizar, y eso también, bueno, lo que refleja es cómo estamos rebasados, los restauradores, por ejemplo, de cada uno de los centros SINA, cómo están todavía enfrentando el tema de las rutas con brigadas, de la conciliación, empezar a hacer supervisiones, y bueno, es imposible, no les da la vida para poder, además de eso, tener tiempo para estar ingresando la información en los sistemas que se han diseñado. Aquí nada más una cuestión que nos parecía importante también presentar era cuáles son los bienes más afectados de acuerdo a cómo hemos estado procesando la información. Hay muchísimas escrituras, creo que los que han salido a brigadas pueden constatar que las campanas, por los deterioros que han sufrido las torres y los campanarios, pues son uno de los bienes más afectados. Retablos por su condición y la pintura mural y pintura de caballete. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se encuentra en construcción? La base de datos que presentó Paulina. Un trabajo que está pendiente también es, se han cuantificado el número de bienes afectados, pero nos falta también poner este grado de afectación de cada uno de los bienes. Se ha comenzado a generar esa información, pero no está completada. Todavía no conocemos los montos totales de los procesos de conservación y ni los tiempos para su recuperación. Y bueno, ya creo que lo hemos dicho bastante, este trabajo que ha estado implementando el instituto pues es a partir de un trabajo colectivo con los centros SINA de los estados y en el caso específico de bienes muebles y con la coordinación. Estamos prácticamente terminando el censo, se ha mapeado y se ha cuantificado el número de bienes afectados. Se han hecho acciones emergentes, se han elaborado actas de resguardo, se está trabajando de una manera importante en la elaboración de inventarios, se han hecho dictaminaciones de los bienes, sus deterioros, las propuestas de intervención, los presupuestos para poderlas presentar tanto en la primera fase del Fonden-API, Fonden y Seguro SINA, y se están elaborando actualmente los expedientes que se van a integrar para poder recuperar los recursos con los seguros SINA, que es la etapa en la que ahorita nos encontramos, y actualmente se están haciendo algunas acciones de supervisión. Bueno, aquí están nada más algunas fotos de las acciones emergentes, y creo que hay un trabajo muy importante en el tema también de la comunicación que tenemos con la sociedad. Se han hecho algunas infografías, se ha trabajado muchísimo en la elaboración de formatos para poder recuperar toda la información, y bueno, aquí está la campaña de difusión a través de notas informativas, carteles, videos, y la campaña de 5 fotos, una historia. Esto particularmente lo van a presentar el día de mañana, y una serie también de materiales informativos, infografías, pósters y folletos para que podamos estar informando a la sociedad en dónde estamos. Y la pregunta, como siempre, es, bueno, estamos en este momento, pero ¿y qué sigue? Pensando, o más bien, reconociendo que necesitamos 2 líneas de acción, y que realmente las dos pertenecen a lo mismo, una que es la recuperación en la cual nos encontramos actualmente, y otra que es la preparación para los futuros eventos y la reducción de riesgo mediante la ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. Y en eso, de alguna manera, lo que estamos reconociendo es que nosotros no estamos concibiendo esto a escala de todo el INAH, lo estamos concibiendo a la escala de aquí, de la coordinación, y en ese sentido, bueno, como todo, pues necesitamos el corto, mediano y largo plazo, y necesitamos en esta recuperación, obviamente, de los conceptos de los cuales se han hablado, la priorización de atención y de recursos, la necesidad de alineamientos,
fomentar la coordinación, bueno, y algo muy importante a lo cual nos hemos enfrentado, esta necesidad de fomentar la articulación y la coordinación entre nosotros y las otras instancias del INAH, entre nosotros también y otros especialistas, otras instituciones y también con la sociedad, así como un plan de funcionamiento de espacios dañados y alternativas, así como integrar el conocimiento de la sociedad para lidiar con los desastres en una visión de integrar a la sociedad como para enriquecer nuestra propia experiencia. Y propiamente también en esta preparación para futuros eventos consideramos que es necesario tener un fortalecimiento de un grupo especializado en manejo de desastres en la coordinación, así como integrar el análisis de riesgos a todos los proyectos que lleva la coordinación, a capacitar al personal de la coordinación, y no nada más de la coordinación, sino a través de esta capacitación, desde la coordinación capacitar a los restauradores que están en provincia, de tal manera que podamos formar brigadas bien con tareas previamente asignadas, pero también con brigadas especializadas en diferentes tipos de desastres, de tal forma que el apoyo que da la coordinación sea efectivo y no nada más un apoyo de número, sino un apoyo de calidad, ¿no? También capacitar a la sociedad e igualmente formar brigadas con la sociedad para multiplicar la posibilidad de atención y obviamente una campaña de concientización y difusión permanente. Y eso nos lleva a las conclusiones. Creo que ya se ha dicho, esta es una oportunidad de aprender de lo acontecido y para eso se necesita realizar una evaluación. Lo que nosotros estamos haciendo obviamente no es una evaluación y esta evaluación está haciendo falta y está haciendo falta por parte de la coordinación. Independientemente de lo que el INAH como tal pueda hacer, nosotros necesitamos tener una evaluación y en esta evaluación creo que es muy importante, por lo menos en este paso en el cual lo que hemos presentado el día de hoy, porque es conocer y reconocer con lo que se cuenta, reconocer que había una serie de protocolos y documentos que sí que fueron rebasados, pero quizá fueron rebasados también porque no los conocíamos, ¿no? No nada más porque los protocolos en sí requerían de una revisión, y también reconocer lo que sí hemos hecho. Hay como una especie de desánimo colectivo que realmente no está reconociendo que sí se ha hecho mucho trabajo y que falta mucho por hacer, pero que hay una parte importante que ya se ha hecho y que también en este sentido es muy importante fortalecer, como les comentaba, un área de trabajo dentro de la coordinación que se articule con estas otras no organismos, sino estos otros grupos de trabajo que está la Dirección General estableciendo y los centros también estableciendo, de tal manera que como restauradores de la coordinación podamos tener un entendimiento mejor de cuáles son las estrategias de trabajo y en este sentido también buscar que esto sea independiente, esta formación de este equipo de trabajo sea independiente de las administraciones para lograr sobrepasar el momento de cambio de administración, lo cual va a permitir que haya una mejor y más constante capacitación, que además esta capacitación no sea a gusto, no sea en el tiempo extra que tengamos, sino sea una parte de nuestro quehacer y bueno, ya finalmente considerar que además de estos grupos que ya están establecidos, sería conveniente fortalecer al PREVINA para que nuevamente adquiera ese papel protagónico que tiene. Simplemente porque lo único de lo que estamos seguros es que va a volver a haber desastres. Muchas gracias. Gracias. Bueno, invito a Alejandra, a Sandra y Antonio a que se unan a la mesa para abrir una sesión de preguntas. Por lo que nos exponías, es una indicación a nivel, bueno, sí, a nivel institucional, que haya esta zonificación que permita ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, por cuáles empezamos, cuáles son los que están en nivel bajo, medio, alto, etc. Entendería entonces, bueno, esa es mi primera pregunta, entendería entonces que este mismo ejercicio se tiene que estar realizando en todos los estados afectados. Como principio general, para ordenar, si cualquier ejercicio que nos permita ordenar la realidad,
y eficientar los recursos debe utilizarse. Cada uno de los estados tenemos, digamos, configuraciones geográficas particulares. Nosotros, la nuestra, nos requiere, por las capacidades que tenemos para la gestión de este estado, pues necesitamos esta que hemos planteado, que son 4 zonas que agrupa una cantidad importante de municipios. Hay una que tiene 11 municipios, hay otra que tiene 35 municipios y tiene que ver con criterios de cercanía, de movilidad y de personal, ¿no? Yo pienso que cada uno de los estados tendríamos que estar utilizando una zonificación o un ordenador de la realidad. Supongo que lo están haciendo. Recomendaría que lo hicieran. Yo en ese sentido, me imagino que lo que nos presentaste está ya plasmado en un documento. Pues sería para nosotros también muy enriquecedor, porque creo que por allá hubo 2 preguntas muy específicas, porque nos parece que, o sea, ante la magnitud de afectaciones que tenemos, sí necesitamos empezar. O sea, yo entiendo que los primeros meses pues lo que teníamos era que mapear, cuantificar, pero en este momento ya tenemos que empezar a decir, bueno, de lo que hay, ¿cuáles serán nuestros lineamientos para comenzar a trabajar? ¿Qué tipo de valores nos van a permitir identificar qué bienes, hasta dónde los vamos a llevar? Y bueno, en ese sentido, no sé si eso también esté plasmado en el documento. Sí, pero bueno, decirles que la experiencia que hemos tenido en el Estado de México, donde, bueno, pues, gente de muchos años, como el arquitecto Ricardo, que es el responsable del área de monumentos y con quien hemos pues, trabajado todos estos planteamientos, ha sido muy, además de intuitivo, muy digamos, pues en lo que pudiéramos llamar la táctica, ¿no? Es decir, tenemos un marco estratégico de actuación, pero cada uno de los casos, cada uno de los entornos que están alrededor de esto nos lleva a ir incorporando algunas variaciones. Por ejemplo, la manera de ordenar la realidad puede darse de muchas formas. El mero contacto, por ejemplo, con la estructura de la Iglesia Católica nos establece un ordenamiento diferente, porque las prioridades no son la magnitud de daños, sino son tipos de inmueble. Podríamos, y tenemos un mapa que establece como prioridades las parroquias, que son lo que les importa en las diócesis, ¿no? Pero si vamos al nivel de diócesis, pues entonces hay de parroquias a parroquias. No es la de Santa María, sino es la de San Isidro, por ejemplo, la de tantos santos. En cualquier lado existe un nombre como estos. Es decir, hay muchas maneras de entenderlo. Lo que incluye nuestro modelo es un principio adaptativo, porque la realidad es la que nos va a ir llevando las condiciones de la gestión. Por ejemplo, la zonificación que hicimos esta es una operativa, pero hicimos una zonificación para la asignación, puedo usar ese término, no lo tomen como es, la asignación de obras para las constructoras, a través de un modelo de clústeres, es decir, municipios, paquetes de municipios con inmuebles, ¿no? Y pues con algunos actores, esas empresas no fueron del todo bien recibidas. Por lo tanto, hay un principio, por ejemplo, de confianza. Entonces tenemos que ir incorporando estas variables que nos encontramos en el camino para ir tomando decisiones en un marco de trabajo. Es decir, al entender que esto es social, no es técnico necesariamente, tiene que tener un principio.
Es que mi pregunta, la primera iba en ese mismo sentido. A mí lo que me preocuparía es que creo que parte de lo que falló de los protocolos que tú mismo mencionabas y de los documentos que también mencionas, es que tendemos a querer volver a inventar las cosas una y otra vez. En este sentido, si ustedes ya tienen un modelo de gestión, me parecería muy importante que se retomara y no que cada uno de los estados que están ahogados en sus problemas genere un modelo, porque además no todos tienen, hablando de capacidades, no todos tienen la capacidad económica ni académica, digamos, porque bueno, no en balde tú te has encontrado con un buen equipo, como mencionas, de trabajo, pero también no en balde tú tienes toda una experiencia en planear modelos y manejo, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que ser algo que se potencializara y no al revés, dejar a que cada estado pues lo resuelva como pueda, e inclusive creo que yo lo tomaría para la coordinación, porque la misma coordinación no tiene, creo yo, un modelo más allá del que, bueno, nos presentó Liliana y la cultura Andan, un modelo para después, y por dónde seguimos y cómo seguimos, ¿no? Que nosotros, la presentación que hacemos no era nosotros decir hacia dónde vamos, sino más bien poner en claro que no tenemos ese modelo, y yo creo que está haciendo falta un modelo de este tipo, y que eso quizá haría que en otro momento los protocolos sí funcionen, porque los protocolos no funcionan empezando porque no los conocemos. ¿Cómo va a funcionar un protocolo que se quedó en un archivero? Y nada más mi última pregunta en ese sentido, de hasta qué punto este modelo de gestión sí está dando resultados y no se va a quedar como un documento muy rico, realmente creo que ejemplar, pero que corre el riesgo de quedarse en un super folleto así que ayude a nivelar. Pues a eso es lo que quisiéramos nosotros. Hemos partido no de redactar el plan, sino de entender la realidad y construir la manera de hacerlo. El documento es la evidencia de lo que nos hemos encontrado, de las piezas que están alrededor del proceso, pues un marco que nos plantea horizontes, que no nos deja estar tan sueltos, ¿verdad? Y esperaríamos que el documento, con estos principios de su formulación, pues pueda ir siendo de utilidad. Ahora, hay factores críticos para cualquier modelo. El de nosotros requiere ampliar las capacidades en muchos sentidos. El de nosotros requiere la suma de esfuerzos, la suma de especialistas. Requiere dinamizar y activar el tema o los temas de patrimonio en un sentido amplio en los lugares en donde pues estamos trabajando. Incluye exposiciones, incluye pensar que vamos a estar 3 años o 4 años en un lugar y viendo a la gente como un espectador de los técnicos que vienen, pues no se antoja, pues, no creo que sea lo más adecuado, y por eso decía que es lo que siempre hemos soñado. Yo aquí he aprendido a soñar con ustedes, ¿no? Y me parece que es la oportunidad, más allá de implique que todas las cosas se queden ahí en los libreros, pues poder tener la posibilidad de experimentar en esta condición, pues seduce a cualquiera. Esperaríamos que el documento pueda ir teniendo esas prestaciones, pero alrededor de él pues hay un montón de gente que está trabajando todos los días desde hace 5 meses, sábados, domingos, en donde ha habido talento, creatividad, pues malas decisiones también, hartazgos y lo que nos caracteriza a nuestra familia disfuncional. Yo quisiera, arqueólogo, en primera instancia, felicitarlo porque habemos otros estados en que estamos a la deriva un poco, ¿sí? No hay una planeación muy clara,
y bueno, con su presentación vemos que sí podemos tener una orientación, y no nada más eso, sino que sea claro que es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Eso es parte fundamental, cuando se hace partícipe a todas las personas que están involucradas. Creo que ha habido un grave error a nivel institucional, no sé si sea en todos los estados, pero no han sido incorporadas áreas sustantivas como es los antropólogos, por ejemplo, que ha sido una falta por la misma exposición que usted hace. Al final de cuentas estamos trabajando para comunidades donde el corazón de la comunidad es la que ha sido afectada y donde estamos interviniendo, ¿sí? Entonces, sí es claro que estas situaciones nos deben de llevar a trabajos interdisciplinarios y no a trabajos personales, ¿sí? O que quiera destacar una área o una sección o una persona, sino que tenemos que ser más sensibles y más humildes para llegar a los objetivos. Entonces yo sí quisiera felicitarlos, bueno, al equipo que haya trabajado con usted, porque es evidente que no es el trabajo de una sola persona, sino que es este trabajo interdisciplinario que lleva hacia una meta. Por otro lado, creo, y refuerzo lo que dice Dulce, la institución no son centros sin aislados, ¿sí? La institución debemos ser el INA, y como el INA tener una estrategia y un objetivo, que todos fuéramos ese objetivo. Y de repente yo lo que he sentido es que los centros INA vamos con objetivos diferentes, o sea, sí hay un objetivo final, pero cada quien está llegando a ese objetivo como puede y a lo que entendió, ¿sí? Yo sí le agradecería muchísimo que nos prestara su información, su programa. Quién sabe si lo adopte en nuestro estado, pero nosotros sí podemos hacer uso de esa información y de establecer algunas líneas de acción. Gracias. Irlanda. Y luego ya tú. Gracias. Bueno, Antonio, a lo mejor a partir de tu presentación logras adeptos para que se muevan al Estado de México contigo en algún momento. Pero bueno, mi pregunta sobre esta idea que tienes de la presencia del instituto en las diferentes comunidades con la caravana, ¿qué viabilidad hay de que pueda funcionar? O sea, a nivel ya de dirección y de secretaría técnica, ¿cómo se ha visto? ¿Y cuáles son las gestiones que estás realizando justo para poder realizarlo, llevarlo a cabo? Pues bueno, como todo plan, tiene deseos. Todo plan no necesariamente tiene que llevarse a cabo. Lo que estamos trabajando es en construir las condiciones. Refería yo que transitar de estos estados requiere de recursos adicionales. No necesariamente son financieros todos. La capacidad que podamos tener en lo local de involucrar a otros actores que han estado pues, solamente mirando, pasivos o activos de alguna otra manera, pues va a ir abonando en el cumplimiento y en la realización de estas actividades. Específicamente en el tema del programa auxiliar INA en Movimiento, a través del SISMóvil, bueno, pues lo hemos presentado en términos de idea, de emprendimiento, y hemos visto una aceptación en términos del reconocimiento de la necesidad de tener una presencia mucho más constante en los lugares en donde los inmuebles han resultado dañados. Ese es un señalamiento que nos han hecho en todos los estados. A nosotros nos lo hacen un día sí y un día no. Y tiene que ver con una expectativa que se ha generado por parte de la población y de actores en las comunidades y
los lugares, y también es una expectativa que nos hemos generado nosotros, de que pues, es la responsabilidad de nosotros reparar y restaurar el daño. También nosotros creo que hemos alimentado esa expectativa y con ello pues, un poco compartido la desesperación, la desesperanza que todos tienen respecto a la actuación del instituto. Y yo creo que debemos entender que es normal en estos casos en donde se han superado las capacidades, pues que no las tengamos, hay un montón, todos hemos leído todo lo que nos han recordado, todos hemos estado en el 99, en el 85, algunos ya no, cuando fue el 56, etcétera, etcétera. Entonces tenemos algo que aportar, que tener. Y bueno, pues en el reconocimiento de eso, pues han recibido bien la iniciativa. Hoy tenemos ya un camioncito, hemos cambiado uno de los que teníamos por tener una mariachera, estamos por conseguir recursos para ponerle el engomado la cosa esa, que será de, no sé, 5,000 pesos que alguien donará, pues. Y estamos construyendo con el área de difusión pues una exposición sencillita, con unas mamparitas ahí, con museos nos dará algo, y con la Secretaría de Cultura del Estado pues le hemos dicho que si tiene algún cuentacuentos, algún teatrero, algún malabarista, y con la Coordinación de Conservación pues hemos platicado si pues hay alguien que va a hacer un taller sobre conservación, y pues ahí ya haremos, tampoco lo quiero hacer como víctimas ni nada, es decir, si hay recursos hay que redireccionarlos a esto, y yo creo que estaremos en un mes saliendo a tener la primera actividad, y no es mucho, son 4 semanas en una de estas comunidades, y además va a tener una función, además de esto, pues porque el arquitecto va a ir a asesorar, el arquitecto va a ir a informar sobre el estado en el que se encuentra, el restaurador va a ir también a asesorar sobre lo que es su materia, y alguien hablará sobre los sismos. Es decir, en lugar de continuar con la fragmentación, si la coordinación de antropología, si los de conservación, si los unos y los otros, a todos los metemos en un camioncito, nos los llevamos, se bajan, hacen una actividad e informamos. Perdón si parece que esto pudiera ser como muy básico, muy elemental, no quiero dejarlo en ese nivel, pero vaya, creo que también tenemos que reconocer que tenemos mucho y hay que aprovecharlo con esto y concentrarnos, yo creo, en lo que sí. Bueno, yo sí quisiera plantear una serie de inquietudes que tengo desde los restauradores que estamos, como que hoy no vivimos tan de cerca este fenómeno. Yo creo que va a ser para los últimos ponentes. Lo que percibo es que, bueno, si bien hay esta como necesidad en este año de ya empezar a darle forma a estas actividades que se han realizado de forma emergentes, o sea, lo que siento es que, por ejemplo, este foro está funcionando como para ver qué se está haciendo y cómo se puede armar ese tipo de trabajo. Mi pregunta es ¿de dónde viene esa iniciativa? Si es desde dirección o desde, como de manera personal, de los restauradores que vivieron la experiencia el año pasado, en el sentido de con quién se podría uno coordinar, o sea, de dónde viniera o dónde uno pudiera insertarse para participar en estos grupos de trabajo, a quién hay que recurrir. También si ya se ha establecido una mesa, o más bien una agenda de trabajo para este año, yo pienso que a lo mejor esta reunión hubiera funcionado desde enero, porque es cuando nos están pidiendo los del CIC y estos sistemas. También quiero preguntar si ya se tiene contemplado como, bueno, creo que ya lo escucharon, estos programas ya de trabajo para prevenir desastres dentro de estos sistemas, sí, también tienen resultados. Y la última es cómo se puede generar estos vínculos de trabajo con los estados que no estamos directamente relacionados con los de los sismos. O sea, cómo yo puedo justificar mi participación en estas brigadas,
cuando tengo también como metas establecidas dentro de mi centro de trabajo, ¿no? O en mi estado. O sea, ¿cómo se puede hacer esta situación para que, no sé, como que me liberen tiempo para venir a trabajar? El año pasado se paró todo y los que pudieron venir a participar, pues que se les permitió eso, pero este año, ¿cómo se puede normalizar? Yo la primera pregunta te la respondería con Irlanda. Bueno, el foro se realiza todos los años, es un espacio pues de intercambio y reflexión sobre el trabajo que se ha realizado, pero nos pareció muy importante como coordinación, pero pues también atendiendo a la preocupación de todos, tener un espacio específico, no solamente para reflexionar lo que hemos hecho, sino para de manera conjunta empezar a definir hacia dónde vamos. Y en ese sentido, bueno, creo que sí tenemos algunas líneas sobre trabajo que estamos haciendo y trabajo que necesitamos consolidar para poder plantear ciertos criterios, lineamientos. Tenemos un seminario que se está planteando para reflexión teórica, para discutir las intervenciones de restauración. Estamos capacitándose. Creo que sí hay una serie de trabajo que estamos planteando en este año. Si quieres. Y bueno, sobre la parte de cómo te puedes integrar a la participación en los diferentes estados y cuáles son las actividades que se están realizando. Bueno, actualmente tenemos como meta inmediata terminar de hacer los recorridos con la aseguradora. Por parte de la coordinación estamos apoyando a los diferentes centros SINA con los restauradores de aquí de la coordinación, pero obviamente necesitamos seguir sumando a los estados, y la invitación que en algún momento se hizo el año pasado a todos los restauradores para que se sumaran a estas actividades sigue en pie, ¿no? Sigue en pie que puedan estar participando, porque justo no es la única actividad que tenemos que dar atención. Los restauradores de los estados perfectamente bien lo saben. Además de atender los sismos, tenemos la planeación de trabajo, las solicitudes, las actividades diarias, pues que atender y que darle seguimiento. Por lo tanto, pues sí, aunque en la Coordinación Nacional de Conservación pues tenemos sí un equipo bastante grande de restauradores, no nos damos abasto porque pues tenemos que atender en talleres, ¿no? Compromisos ya con comunidades, por parte de los proyectos de conservación del patrimonio arqueológico in situ y manifestaciones gráfico-rupestres, pues también tienen un calendario de trabajo, por lo tanto también tienen ya sus temporadas de campo. O sea, no podemos detenernos únicamente por atender el sismo. Entonces las puertas están abiertas para que si te quieres sumar. Generalmente en el caso del protocolo, lo que estamos haciendo es que las solicitudes de los centros SINA llegan a Liliana para decirles: necesito 3 restauradores para que me puedan apoyar con los recorridos con aseguradora o supervisión, o atender este caso que no podemos ahorita resolver porque estamos en alguna otra situación. Y a través de la Dirección de Conservación e Investigación ya se canaliza para poder solicitar apoyo a los restauradores. Yo creo que tendríamos que volver a elaborar un llamado a todos los restauradores por parte de la coordinadora para que los que estén interesados en sumarse nos los puedan hacer llegar y poder estar coordinándolos con sus delegados. Generalmente se habla con el delegado de si no hay inconveniente en la planeación de trabajo, ¿no? Solicitamos la participación de Verónica Balandrano para poder sumarse, ¿no? Y así es como lo hemos estado haciendo, siempre en contacto directo con sus delegados a través de la coordinación, y se canaliza el apoyo ya a los estados. Pues ha quedado muy claro. Yo quiero poner un poquito de desorden porque hay un programa de Centro INA apoya a Centro INA, un hermanamiento muy padre que se hizo. Y curiosamente el Centro INA Aguascalientes es el hermano del Centro del Estado de México. Así es. ¡Qué casualidad! Bienvenida. Bueno, el trámite es este. Pues yo
yo les agradezco muchísimo a todos en la mesa y a todos los asistentes. Les pido un aplauso para cerrar esta mesa. Y bueno,